grabación, ¿ves? Sí, Clic no. acá, pero no se prende. Sí, a mí tampoco me Es, sale. vuelvo a entrar, Ya, salgo, ya, vuelvo a ya entrar, está ¿o grabando, cómo se? profesor. ¿Cómo? Ya está grabando. ¿Está grabando? Ah, ya, recién, pero no se prende acá. Ya, ok, gracias Manuel, gracias. Muy bien. Bien, estimados alumnos, ya estamos grabando la clase, continuamos entonces. ¿Ah? Entonces, como les decía, si nos piden el trabajo neto o total, vamos a sumar los trabajos producidos por cada una de las fuerzas. ¿Ya? Si sobre el cuerpo actúan 3 fuerzas, entonces calculamos pues el trabajo de cada una de ellas y lo sumamos simplemente. ¿Ah? O sea, tenemos acá el trabajo de la fuerza F1 más el trabajo de la fuerza F2 más el trabajo de la fuerza F3. Si hubiese más fuerzas, seguimos sumando los trabajos. Una manera sencilla de calcular el trabajo neto es hallando primero la fuerza resultante y multiplicándolo por la distancia. ¿Ok? FR en este caso es la fuerza resultante. Fuerza resultante la vamos a calcular como en dinámica. Bien, ahora, si tenemos de que el trabajo neto es mayor que 0, o sea, positivo, significa que las fuerzas a favor del movimiento van a ser mayores. Entonces, si las fuerzas a favor del movimiento son mayores, entonces van a producir que el cuerpo se mueva aceleradamente. ¿Ok? Ahora, si el trabajo neto es menor que 0, o sea, negativo, significa pues que las fuerzas, quienes producen trabajo negativo, las fuerzas en contra del movimiento. Entonces, si las fuerzas en contra del movimiento son mayores, van a hacer que el cuerpo se mueva desaceleradamente. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. Ahora, si el trabajo neto es igual a 0, si el trabajo neto es igual a 0, entonces pues los trabajos positivos y los trabajos negativos, ¿cómo deben ser? Iguales para que den 0. Y si los trabajos positivos son iguales a los trabajos negativos, como el cuerpo va a recorrer la misma distancia, entonces las fuerzas a favor van a ser iguales a las fuerzas en contra. Y cuando sucede que las fuerzas a favor y en contra son iguales y el cuerpo se está moviendo, ¿no? Entonces, eso sucede cuando existe equilibrio, es decir, cuando se mueva a velocidad constante. Y si el cuerpo se mueve a velocidad constante, necesariamente se va a mover con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Entendido? Muy bien. Bueno, hasta acá estamos viendo el trabajo de una fuerza constante. ¿Cómo calculamos el trabajo de una fuerza variable? Eso lo vamos a calcular en una gráfica. ¿Ya? A ver. Por ejemplo, el trabajo de una fuerza variable, digamos, por ejemplo, el trabajo producido por un resorte, ¿no? Cuando estiramos un resorte, le aplicamos una fuerza pequeña, se va a estirar un poquito, ¿no? Si le aplicamos mayor fuerza, se estira más. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, cuando la fuerza es variable, Manuel, tu audio está prendido. Manuel, cuando la fuerza es variable, el trabajo lo vamos a calcular en una gráfica, fuerza versus distancia. Vamos a suponer que nos dan esta gráfica, por ejemplo, cuando estiramos un cuerpo, ¿no?
Hemos visto que cuando estiramos un resorte se da la ley de Hooke, ¿no? La ley de Hooke. O sea, F es igual a K por X, ¿se acuerdan? K por X, ¿no? Es decir, si se aumenta el estiramiento, aumenta la fuerza que nos está estirando el resorte, ¿no? Son cantidades directamente proporcionales. Para obtener que el resorte se estira más, tenemos que aumentar la fuerza, ¿no? Y digamos que esta sea la gráfica, ¿no? Bueno, vamos a suponer entonces que una fuerza que actúa sobre un cuerpo lo está haciendo desplazar desde X igual a 0, entonces ponemos acá este punto, digamos, hasta esta posición X acá, ¿no? Y para esta posición X vamos a tener este punto de la gráfica. Y para este punto hay un valor de la fuerza. Muy bien. Entonces, para una posición X hay un valor de la fuerza. Esa fuerza tiene que estar en Newton. Entonces tenemos este otro punto de la gráfica. Uniendo esos dos puntos, como puedes apreciar, ¿no? En este caso tenemos una recta y debajo de esa recta se ha formado un triangulito rectángulo, se forma una figura geométrica hasta el eje de las X. Entonces, en este caso, ¿no? Se demuestra de que el área de esa figura que se ha formado es equivalente al trabajo, ¿no? El área es equivalente al trabajo. Muy bien. Esto lo vamos a hacer cuando la fuerza es variable. Tome la captura de pantalla. Muy bien. Ya está la captura de pantalla a la 1, a las 2, a las 3. Muy bien, veamos la siguiente pizarra entonces. ¿Eh? Ahora vamos a ver la potencia mecánica. La potencia también es una magnitud escalar. Solo va a tener valor. ¿Ya? La potencia es una magnitud escalar que nos indica la rapidez con que una máquina realiza trabajo. Vamos a borrar esto de aquí para volverles a explicar, ¿ya? Aquí. Bien. Bueno, entonces acá tenemos lo siguiente, ¿no? La potencia se define como el trabajo desarrollado en la unidad de tiempo, o sea, me indica cuán rápido una máquina realiza trabajo, la rapidez con que una máquina realiza trabajo, ¿no? Vamos a suponer que tenemos acá una máquina A que hace 100 ganchos en una hora, o 100 ganchos por hora, ¿no? Significa que hace 100 ganchos en una hora. Esta máquina B está realizando 40 ganchos, pero lo hace en un cuarto de hora. Entonces, ¿qué máquina es más potente? ¿La máquina A o la máquina B? Si la máquina B hace 40 ganchos en un cuarto de hora, ya sabemos que una hora tiene 4 cuartos, entonces en una hora hará 4 veces más, ¿sí o no? O sea, 160 ganchos. Entonces la máquina B está haciendo 160 ganchos en una hora, ¿no? Entonces, pues la máquina B es más potente, ¿eh? A eso se refiere la potencia, simplemente la rapidez con que la máquina realiza trabajo. Tenemos entonces que la potencia viene a ser el trabajo desarrollado en la unidad de tiempo. El tiempo en el sistema internacional se mide en segundos. Hemos visto que el trabajo se mide en joule y la potencia se va a medir en watts y se representa por W mayúscula. De tal manera que un watt viene a ser la potencia de una máquina la cual realiza el trabajo de un joule en el tiempo de un segundo o simplemente watt joule sobre segundo. A ver, vamos a ver otra formulita de la potencia. La potencia es el trabajo desarrollado en la unidad de tiempo, pero hemos visto que el trabajo es igual a ¿qué? Fuerza por distancia. Entonces, esto lo vamos a colocar acá
Y tenemos la segunda formulita de la potencia. La potencia va a ser igual a el trabajo que viene a ser fuerza por distancia sobre el tiempo, ¿ok? ¿Ya? A ver, a partir de esta segunda formulita vamos a hallar una tercera formulita de la potencia. Fuerza por distancia sobre tiempo. A ver, distancia sobre tiempo, ¿qué viene a ser? Velocidad. Entonces tenemos que la potencia va a ser igual a la fuerza por la velocidad. No, aquí le vamos a poner la rapidez, porque la potencia es una magnitud escalar. De la velocidad solamente colocamos acá su valor, sin dirección, sin sentido, su valor nada más, ¿ya? Bueno, para utilizar esta tercera formulita, esa velocidad tiene que ser constante. Acuérdate que aquí ponemos la rapidez, pues, ¿no? Constante, ¿ok? Bien. Vamos a ver algunas unidades. Tenemos unas unidades comerciales con que se mide la potencia. HP es una unidad medianamente antigua, significa caballo de fuerza. Un HP equivale a 746 watts, 746 watts, ¿ya? Y la medida moderna de potencia debe estar en watts, pero en el comercio todavía se sigue utilizando los caballos de fuerza, ¿no? Cuando vas a comprar un taladro, por ejemplo, dice, señor, ¿de cuánto quiere su taladro? De medio HP, de 3/4 de HP, de un HP o de 1,5 HP, ¿no? Muy bien. Las máquinas modernas, por ejemplo, los televisores modernos vienen en watts, ¿no? Porque la unidad de potencia en el sistema internacional es el watt. Un kilowatt equivale a ¿cuánto? A 1000 watts. Bien, vamos a ver ahora el factor de eficiencia o rendimiento. El factor de eficiencia o rendimiento. Este es un número, escúchame bien, adimensional, que nos indica qué parte de la energía que se le da a una máquina lo utiliza para hacer un trabajo útil en tanto por ciento. A ver, escuchen bien esta parte. Para que una máquina funcione, se le tiene que dar una cierta cantidad de energía. Esto se conoce como la potencia entregada a la máquina, PE, potencia entregada o potencia nominal. Acá tenemos una máquina, miren, acá tenemos una máquina, ¿sí? Un dínamo, ¿no? Esto va a dar vueltas, ¿sí? ¿Entendió? Muy bien, pero eso tiene engranajes. ¿Y qué pasa cuando esta máquina da vueltas? Bueno, los engranajes van a rozar, ¿sí o no? Y al rozar, todo rozamiento produce calor. Si tú te frotas tu mano, ¿no? Vas a ver que se calienta tu mano, ¿no? En la época de invierno frotamos nuestra mano para que para calentarnos, ¿sí o no? ¿Entendido? Entonces, el rozamiento producido por las piezas cuando un motor trabaja van a producir un calor grande, ¿no? Grande. Muchas máquinas van a necesitar un sistema de refrigeración porque ese calor es tan intenso que puede fundir al metal, ¿no? Por ejemplo, a los autos tienen un radiador. Si te olvidas de echarle agua a tu radiador, ¿no? El motor se funde y ya tu motor no sirve, pues, ¿no? Entonces, gran parte, ahora, ese calor es una forma de energía. Ese calor es una forma de energía que se está perdiendo, ¿entendió? Que se está perdiendo en el medio ambiente, ¿no? Entonces, gran parte de la energía que se le da a una máquina lo va a perder en el rozamiento de sus piezas. ¿Eso cómo se llama? La potencia perdida, ¿ya? PP, la potencia perdida. Y una parte pequeña de en las máquinas reales, una parte pequeña de esta potencia entregada, lo va a utilizar para hacer un trabajo útil. Esto viene a ser la potencia útil, ¿ok? La potencia útil. Muy bien. Por ejemplo, digamos, si esta es una bomba de agua, este motor, para que funcione una bomba de agua, la electricidad le da una potencia de 5000 watts, por decirte, ¿ya? En el rozamiento de sus piezas pierde 3000 watts. Entonces está utilizando solo 2000 watts
para elevar el agua, digamos, del primer piso al quinto piso. La potencia útil es lo que gasta la máquina entonces para el trabajo que hace la máquina, para el trabajo que hace la máquina, o sea, para lo que está diseñada la máquina. Por ejemplo, los autos, ¿no? Los autos, el combi, por ejemplo, ¿no? La gasolina o el petróleo le da 30.000 watts para que funcione, ¿no? En el rozamiento de sus piezas gasta de repente 20.000 watts. Solo está utilizando 10.000 watts para trasladarte de un punto a otro de la capital. ¿Entendido? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver acá un ejemplo más real, ¿no? Vamos a suponer que a esta máquina, para que trabaje, le damos 100 watts. En el rozamiento de sus piezas pierde 70 watts. ¿Cuánto está utilizando? Mira, le damos 100, pierde 70, entonces estamos utilizando solo 30 watts. ¿Está bien? Y acá tenemos una formulita, ¿no? La potencia entregada va a ser igual a la potencia útil más la potencia perdida. La potencia entregada a una máquina va a ser igual a la potencia útil más la potencia perdida. ¿Ok? ¿Ya? Bien, entonces, el factor de eficiencia me dice que es un número adimensional, o sea, un número sin dimensiones, sin unidades, que nos va a decir qué parte de la potencia entregada a una máquina lo utiliza para hacer un trabajo útil, ¿no? Entonces decimos, ¿qué parte, como acá la potencia útil es 30 watts, qué parte es 30 watts de 100 watts? ¿Qué parte es 30 watts de 100 watts en tanto por ciento? ¿Qué parte sería, estimados alumnos? El 30%, ¿sí o no? El 30%. Entonces, es una máquina poco eficiente porque está perdiendo el 70% de la energía. ¿Entendido? Es una máquina poco eficiente, ¿no? Y como actualmente la energía es cara, la luz es cara, el petróleo es caro, ¿no? Y ahora por la guerra entre Ucrania y Rusia, pues se está encareciendo más todavía las cosas, ¿no? Entonces, la energía, pues, es muy importante. Los ingenieros tratan de innovar los motores de tal manera que reduzcan el rozamiento, ¿no? Hay algunos motores que inclusive dan vueltas en el aire, ¿no? O sea, utilizan un sistema electromagnético para que disminuir ese rozamiento, pero siempre tiene rozamiento por ahí, ¿no? Entonces, una máquina no es 100% eficiente. Eso significa que siempre la máquina va a tener pérdidas. Una máquina no es 100% eficiente, ¿no? También significa que no se va a utilizar toda la energía que se le da para hacer trabajo. ¿Entendido? Eso se conoce como la segunda ley de la termodinámica. Muy bien, entonces, ahora vamos a suponer, hablando en forma aritmética, que la potencia que se le da a la máquina es el 100%, ¿ya? Bueno, en aritmética sabemos eso, ¿no? La potencia entregada es el total. ¿Cuánto es el total? El 100%. La potencia útil es una parte de ese total. ¿Cuánto es? El n%, ¿no? Eso ya va a salir en tanto por ciento, pues, ¿no? Entonces, este n, este factor de eficiencia, resolvemos la regla de 3 y nos va a quedar la potencia entregada, va a dividir, y arriba tenemos la potencia útil por el 100%. Bien, ahora captura de pantalla y vamos a resolver los problemas rápidamente, porque ya nos demoramos un poquito, hemos perdido 10 minutos esperando que ustedes se conecten. Está la captura de pantalla, estimados alumnos, a la 1, a las 2, a las 3. Muy bien, veamos el primer problemita. Vamos a borrar aquí.
Bien. Dice, para levantar un bloque de 20 newton, entonces vamos a colocar acá su peso es 20 newton. Para levantar un bloque de 20 newton de peso a una altura de 1 metro, vamos a suponer que de aquí para acá, una altura de 1 metro, se emplea un trabajo de 80 joules. Es decir, bueno, para levantar este bloque, se lo va a levantar con una fuerza, lógicamente, ¿no? Vamos a colocar aquí una fuerza. Con esta fuerza lo vamos a levantar. Y esta fuerza está produciendo o ha producido un trabajo de 80 joules. Y la pregunta es, ¿con qué aceleración se levantó? ¿Ya? Muy bien, entonces ponemos acá la aceleración, que va a ser nuestra incógnita. Ahora, sabemos que el peso es igual a 20 newton. El peso del bloque es todo peso en masa por aceleración de la gravedad. Aquí se han olvidado de poner que la aceleración de la gravedad es 10, ¿ya? Entonces, m por 10 va a ser igual a 20. Se van las bolitas y me queda que la masa es 2 kilogramos. O sea, este cuerpo, este bloque que estamos levantando, tiene una masa de 2 kilogramos. ¿Ok? Ahora, me están dando como dato que el trabajo realizado por esa fuerza es igual a ¿cuánto? Es igual a 80 joules. Entonces, sabemos que trabajo, ¿a qué es igual? El trabajo es igual a la fuerza por la distancia, ¿no? Vamos a ponerlo con amarillito, a ver. El trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Bueno, en este caso me dicen que el trabajo de la fuerza es 80 joules, la fuerza F, y la distancia que lo ha levantado es justamente esta altura que es 1 metro. Entonces tenemos que la fuerza, ¿cuánto va a ser? 80 joules. ¿Entendido? 80 joules. Ya sabemos que esta fuerza entonces es igual a 80 joules. Bien, entonces ahora quiero calcular la aceleración. A ver, queremos calcular la aceleración. Bueno, para eso tengo fuerza, tengo masa, aceleración. ¿Se acuerdan que utilizamos la segunda ley de Newton? Fuerza, masa, aceleración. Utilizamos pues la segunda ley de Newton, ¿ya? ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Ahora, la fuerza resultante, para eso tienes que mirar la cabeza de la aceleración. Solo tomas las fuerzas en la dirección de la aceleración. La aceleración es vertical, solo utilizas las fuerzas verticales. Las que están a favor van a ser positivas, ¿te acuerdas? ¿No? Y las que están en contra, por ejemplo, 20 newtons está en contra, negativo. La masa es 2 kilogramos por la aceleración. Bueno, aquí queda 60, 2 por A, sacando mitad de 60, ¿cuánto es la aceleración? 30. ¿En qué unidad está la aceleración? Bueno, estamos trabajando en el sistema internacional, 30 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, tómenle captura de pantalla rápidamente y veamos el siguiente problema. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Pueden preguntar, no se queden con las dudas, pregunten. Bien, veamos el siguiente problemita. Bien. Vamos a borrar aquí, ¿ah? A ver. Aquí este problemita ya lo he corregido, ¿no? Las correcciones son las siguientes, ¿no? El problema decía, un bloque de 5 kilogramos de masa, se mueve con una velocidad constante sobre una pista horizontal, ¿no? Con coeficiente de rozamiento 0,4 por acción de la fuerza paralela a la pista. Dice, el espacio
Pero el espacio es tridimensional, debe decir si la distancia, esto de aquí, lo he corregido, ¿ya? Si la distancia recorrida es 20 metros, determina el trabajo realizado por la fuerza. Y acá el profesor no ha puesto, el que ha hecho la práctica, no ha puesto que aquí está utilizando la aceleración de la gravedad igual a 9,8. En este problema, para este problema particular, vamos a utilizar 9,8, ¿entendido? Y ahí sí existe respuesta. Si ponen 10, no existe respuesta, ¿ya? Muy bien, debería haber puesto este valor de la aceleración de la gravedad, que en realidad es el verdadero valor, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos hecho caída libre? 9,81 es exactamente, ¿no? Pero en el sistema PRE se utiliza 10, ¿no? Si van a utilizar 9,8, van a colocar ahí en el examen, utilizar G igual a 9,8, ¿ok? Muy bien, entonces dice acá, un bloque de 5 kilogramos. Acá tenemos el bloque, tiene una masa de 5 kilogramos. Y se mueve con velocidad constante, digamos que se mueva para la derecha, ¿no? ¿No? Con velocidad constante. Si la velocidad es constante, existe equilibrio. ¿Ya? Ahorita lo vamos a colocar. A ver, sobre una pista horizontal, ahí está la pista horizontal, de coeficiente de rozamiento cinético 0,4. A ver, el coeficiente de rozamiento cinético es entre las superficies en contacto. Como se está moviendo, el coeficiente de rozamiento cinético 0,4. Por acción de una fuerza paralela a la pista. Como es supuesto que se mueve para la derecha, la fuerza que lo está haciendo mover es para la derecha. ¿Está bien? Ahí está la fuerza F. Si la distancia recorrida, me dice, es 20 metros, entonces la distancia no espacio, pues el espacio es tridimensional, eso ya lo hemos hablado, ¿no? La distancia recorrida, ahí está. La distancia es ¿cuánto? 20 metros. La distancia es una línea, pues, ¿no? Determina el trabajo realizado por esta fuerza. Bueno, si queremos calcular el trabajo de esta fuerza, necesito pues la fuerza, ¿sí? Como aquí me dan mu, va a haber fuerza de rozamiento. Y acuérdate que la fuerza de rozamiento, bueno, como se está moviendo, es la fuerza de rozamiento cinético. Si se mueve para la derecha, la fuerza de rozamiento, acuérdate, tiene sentido contrario al movimiento relativo del cuerpo. Entonces, la fuerza de rozamiento va a ser para la izquierda. ¿Qué fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento cinético, porque se está moviendo, ¿no? Y a qué es igual al producto del coeficiente de rozamiento cinético multiplicado por la normal. El Musuka me lo están dando 0,4. Tenemos que calcular la normal. ¿Cómo calculamos la normal? Bueno, colocamos acá, a ver, 5 kilogramos. ¿Cuánto va a pesar? Va a pesar gravedad 9,8. Entonces, en este caso, ¿no? El peso va a ser la masa, que es 5 kilogramos, por la aceleración de la gravedad 9,8. Y eso va a dar ¿cuánto? 49 newton. ¿Ya? 49 newton, ¿ok? Aquí están utilizando la gravedad igual a 9,8, 49 newton. Muy bien, entonces colocamos aquí el peso. ¿Ya? Ahí está el peso. ¿Cuánto es? 49 newton. Peso para abajo, redacción normal para arriba. Acá tenemos la fuerza de reacción normal, ¿no? Para arriba. En este caso, pues no hay movimiento vertical, entonces decimos aquí en el eje Y, ¿no? En el eje Y no hay movimiento, la velocidad en el eje Y es igual a 0. ¿Qué cosa existe? Pues existe equilibrio en el eje Y, ¿ya? Equilibrio, es decir, la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Fuerzas hacia arriba igual a fuerzas hacia abajo, ¿no?
Quiere decir que estas dos fuerzas pues van a ser iguales. Se van a anular porque no hay movimiento vertical. Entonces tenemos que la normal va a ser igual a ¿cuánto? A 49 newton. Y si ya tenemos la normal, vamos a poder calcular la fuerza de rozamiento cinético. ¿A qué es igual la fuerza de rozamiento cinético? Va a ser igual al mu cinético por la normal. ¿Ok? Entonces tenemos que la fuerza de rozamiento cinético va a ser igual al mu cinético, que es ¿cuánto? 0,4 por la normal, que es 49, ¿no? Y este producto nos va a dar que la fuerza de rozamiento cinético, a ver, multiplicamos 0,4 por 49 y nos va a dar 19,6, ¿ya? 19,6 newton. Bueno, esta fuerza de rozamiento es 19,6 newton, que lo estamos calculando en este momento, ¿ya? Muy bien. Entonces, como ya tenemos aquí la fuerza de rozamiento cinético y como me dicen que la velocidad es constante, entonces vamos a analizar ahora el eje Y, ¿no? Perdón, el eje X. En el eje X, la velocidad es constante. Y si la velocidad es constante, ¿qué cosa existe? Existe equilibrio. Equilibrio, ¿entendido? Entonces tenemos que la sumatoria de las fuerzas en el eje X va a ser igual a 0. ¿Qué significa? Fuerzas hacia la derecha igual a fuerzas hacia la izquierda. Entonces, estas dos fuerzas son iguales, pues, ¿no? Solamente hay dos fuerzas horizontales. Olvídate las verticales, las horizontales nada más estamos estudiando acá, ¿ya? Entonces, la fuerza va a ser igual a la fuerza de rozamiento cinético. Pero la fuerza de rozamiento cinético ya lo calculamos. ¿Cuánto es? 19,6 newton. Ya está. Y como ya tenemos la fuerza de rozamiento cinético, entonces ahora calculamos el trabajo, ¿sí o no? El trabajo, ¿no? Nos están pidiendo el trabajo de esa fuerza y sabemos que el trabajo es igual a ¿qué? Trabajo es igual a la fuerza por la distancia, ¿ya? Tenemos entonces que el trabajo va a ser igual a la fuerza. ¿Cuánto es la fuerza? 19,6. ¿Qué distancia se ha movido? 20 metros, y eso me va a dar ese trabajo en Joule. Entonces, multipliquemos 19,6 por 20 y eso nos va a dar 392 Joule. Ahí está, sería la respuesta. Ahí está, 392 Joule. Muy bien, estimados alumnos. A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Profesor, buenos días. ¿Cómo hace para sacar la G? La G te lo van a dar. Ah, ya. Te lo van a dar, la G te lo van a dar, ¿ya? ¿Sí? En el examen te van a poner G igual a 10, G igual a 9,8, ¿no? Pero hay algunos profesores despistados como este que ha hecho, y pues si utilizas, generalmente cuando es 9,8 es un resultado así, ¿no? Cuando es 10 el resultado es más redondito, pues más redondito, ¿no? Como 300, así, ¿ya? Muy bien. Te lo van a dar, te lo tienen que dar, ¿no? Sí, te lo tienen que dar en el examen, ¿ya? Muy bien, ¿alguna otra preguntita? Sí, ya lo tomaron captura de pantalla, ¿no? La siguiente, a ver, vamos a borrar aquí también todo para desarrollar este problemita, ¿ok? Bien, acá me dice un cuerpo de 10 kilogramos. Está en reposo. Si está en reposo, ¿cuánto es su velocidad inicial? 0. Determine su rapidez después de realizar un trabajo neto de 500 joules.
A ver, un cuerpo de 10 kilogramos está en reposo. Determine su rapidez después de que una fuerza, debe decir, ¿ya? Una fuerza realiza un trabajo neto de 500 joules, porque el cuerpo por sí solo no va a realizar trabajo. Bueno, entonces, a ver, vamos a colocar aquí, digamos, una pista horizontal sin rozamiento. Y acá me dice determine su rapidez. Usted de aquí para acá, en esta posición va a haber una velocidad cuyo valor es la rapidez, ¿no? Entonces, esto es lo que nos están pidiendo, ¿no? Después que se realice un trabajo neto, ¿no? Después de que se realiza, debería decir, después de que, aquí faltaría después de que se realiza un trabajo neto de 500 joules. Eso significa de que sobre el cuerpo van a actuar varias fuerzas, ¿no? El trabajo neto es el trabajo desarrollado por cada una de las fuerzas. Acuérdense que el trabajo neto, ¿no? También lo podemos calcular multiplicando la fuerza resultante por la distancia. Entonces, aquí lo que está produciendo trabajo es justamente esa fuerza resultante. Esa fuerza resultante produce trabajo neto, ¿no? Todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, entonces tenemos aquí la fuerza resultante. ¿Eh? A ver. ¿Ah? Entonces, y esa fuerza resultante lo va a hacer mover al cuerpo pues una cierta distancia, ¿no? Tenemos el cuerpo que tiene una masa de 10 kilogramos. ¿Ok? Muy bien. Entonces decimos aquí, a ver, como tenemos como dato, el trabajo neto, aquí es igual la formulita del trabajo neto, el trabajo neto va a ser igual a la fuerza resultante por la distancia, ¿no? En este caso, el trabajo neto me dicen que es 500 joules. Eso va a ser igual a la fuerza resultante por la distancia. Ahí nomás lo dejo porque ya no puedo hacer nada más acá, ¿no? Ahora, en este caso, para calcular la velocidad final, ¿no? Como tengo velocidad inicial, a ver, tenemos velocidad inicial, quiero la velocidad final, relacionada con la distancia, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría la aceleración, ¿no? Esta fuerza resultante le va a provocar al cuerpo una aceleración. ¿Cómo relaciono la aceleración con la masa que me dan y la fuerza resultante? Eso va a ser la segunda ley de Newton, ¿ok? La aceleración, entonces, aquí lo vamos a calcular empleando la segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Fuerza resultante es igual a masa por aceleración. La fuerza resultante, acá está, ¿no? La que está provocando el trabajo neto. La masa de bloquecito es 10 kilogramos por la aceleración. Muy bien, bueno, aquí está la fuerza resultante, la aceleración. Ahí nomás lo dejo, ¿ya? A ver, ahora digo, bueno, nos están pidiendo la velocidad final. Ahora digo, ¿cómo calculo la velocidad final? Calculamos la velocidad final. A ver, alguien que me ayude a ver cómo calculamos la velocidad final utilizando el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Fíjense lo que estamos utilizando. Estamos utilizando velocidad inicial. Acá tenemos la aceleración que está por acá. La distancia y quiero la velocidad final. ¿Qué es lo que no tengo? ¿Qué Tiempo. variable? El tiempo, muy bien. Entonces voy a mi memoria, que ya deben estar las formulitas en mi memoria, ¿no? La formulita que no tiene el tiempo es la número 3, ¿no? Velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más 2 aceleración por la distancia. Muy bien. Entonces tenemos acá la velocidad final elevado al cuadrado,
La velocidad inicial es 0, partido del reposo. 0 al cuadrado ya no va a intervenir. Más 2 veces la aceleración. Pero la aceleración lo puedo calcular de acá, mira, ¿no? Aquí tenemos entonces que el 10 va a pasar acá a dividir y esto me va a quedar la aceleración, ¿no? Entonces la aceleración va a ser igual a la fuerza resultante sobre 10 por la distancia, pero la distancia lo puedo calcular de acá. Entonces vamos a tener ahí 500 sobre la fuerza resultante, igual a qué, igual a la distancia, ¿no? Entonces, la distancia va a ser 500 sobre la fuerza resultante. Y con gran alegría, fíjate, la fuerza resultante se va a cancelar. Se va también una bolita, con una bolita arriba, ¿no? Entonces vamos a tener que la velocidad final elevado al cuadrado, ¿cuánto va a ser? 2 por 50 sería 100. Y este cuadradito pasa al otro lado como raíz cuadrada, ¿no? Y raíz cuadrada de 100, ¿cuánto va a ser? 10, pues, ¿no? Entonces tenemos que la velocidad final va a tener un valor, un módulo de 10 metros por segundo, ¿ya? Entonces la respuesta en este problemita sería la A. Como pueden apreciar, es un problema un tanto algebraico, ¿no? Pero tienen que plantear las formulitas para que se den cuenta. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es reemplazar pues esta ecuacióncita 1, le vamos a poner aquí, acá la ecuación 2, aquí, ¿no? Y esta sería la ecuación 3, digamos, ¿ya? Entonces lo que hemos hecho acá es simplemente la ecuación 1 y la ecuación 2, ¿no? En la ecuación 3, ¿ya? En la ecuación 3. Ahí está. Muy bien, estimados alumnos, tomen la captura de pantalla y vamos a ver el siguiente problemita. ¿Alguna pregunta por ahí? Muy bien, veamos ahora el siguiente problema. Ya tomaron captura de pantalla. A ver, veamos aquí. Bueno, acá también deben ponerme así, G igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Le van a poner en el examen, le van a poner en el examen, ¿ya? Vamos a borrar aquí. Por un plano inclinado, entonces voy a colocar acá un plano inclinado, a ver, más o menos así. Un plano inclinado sin fricción, no hay rozamiento, de 1,5 metros de largo, o sea, el largo del plano inclinado, toda esta distancia, de aquí hasta acá, es 1,5 metros, ¿ok? Sube un cuerpo de 60 kilogramos, ahí está el cuerpo, tiene una masa de 60 kilogramos, a rapidez constante. Muy bien, ponemos acá, a ver, pues, a rapidez constante. Y ya sabes, si la rapidez es constante, ¿qué cosa existe? Equilibrio. ¿Está bien? Impulsada por una fuerza F. Mira esta fuerza. Esta fuerza está actuando aquí, ¿no? Correcto. Acá está empujando al bloque hacia arriba, ¿no? Y lo está haciendo mover a velocidad constante. Pero esta fuerza se puede trasladar a lo largo de su línea de acción. Para que no me interrumpa, lo voy a poner más arriba, ¿no? O sea, esta fuerza
Está jalando al bloque hacia arriba. Bueno, aquí lo voy a borrar. ¿Vale? Ahí está. Bien. Halle el trabajo de la fuerza, de esta fuerza, para todo su recorrido. Muy bien. Entonces, trabajo es fuerza por distancia. Tengo la distancia, que es 1,5 metros, que lo va a hacer subir todo el plano inclinado, ¿no? ¿Entendió? Entonces necesito la fuerza. Y para calcular la fuerza, lo primero que tenemos que hacer aquí es graficar el peso. Bueno, yo para que se vea bien. Ahí está. El peso de este bloque, si la gravedad es igual a 10, va a ser masa por la gravedad, o sea, 600 newton. ¿Está bien? Ahí tenemos el peso, 600 newton. Ahora, como el bloque se va a mover paralelo al plano inclinado, entonces lo que vamos a hacer es descomponer esta fuerza en una dirección paralela al plano inclinado, ¿ya? Este es como la axis, ¿está bien? Y aquí trazamos la ordenada. ¿Está bien? La axis y aquí la ordenada. Si prolongo el peso, ya sabes, cuando el peso es vertical, y como el piso es horizontal, este ángulo, ¿cuánto es? 90 grados. Nos están dando este angulito que es igual a 30 grados, ¿sí o no? Y ya hemos visto si este ángulo que está acá del plano inclinado es 30 grados, ¿cuánto vale este angulito de acá? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto vale este angulito de acá? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Ya lo hemos hecho varias veces. ¿Cuánto vale? Hey, ¿cuánto vale este angulito? ¿Se 90. olvidaron? 90. ¿Ah? 90. Este angulito vale 90. 90 es No, así, ya mira. bájalo. Este es 90, pero el de acá, el de acá, el de acá. ¿Cuánto 30. vale el de aquí? 30. 30. Bien, 30. ¿Ya? El de acá vale 30. Ojo, lo demostramos otra vez, no importa, ¿ya? A ver, 30, 90, ¿cuánto vale este ángulo de acá? 60, ¿no? Y si este ángulo vale 60, opuesto por el vértice, este angulito vale 60. Como aquí está la horizontal, el eje X es paralelo al plano inclinado, el eje Y es perpendicular al eje X, entonces acá también es 90, pues. Y si este es 60 y este es 90, este es 30, ¿no? Muy bien, esto lo hemos hecho varias veces, ¿ya? Muy bien, este ángulo es igual a este angulito de acá. Ahora vamos a descomponer este 600. Para descomponer simplemente vamos a trazar paralelas, ¿no? Paralela a partir de la cabeza del vector a cada eje, ¿no? Paralela al eje Y, ahí está. Y entonces tenemos de que, a ver cómo lo hacemos con esto, lo vamos a hacer a ver con rojito, ¿ya? Tenemos las componentes de 600, tenemos esta componente y esta otra de acá, ¿está bien? Podemos utilizar aquí trigonometría o geometría, ¿ya? Muy bien, entonces aquí, paralelas, ahí está. A ver, si utilizo geometría, digo, bueno, como acá es 90 y he trazado una paralela, este ángulo de acá es 90. Si este angulito es 30, este ángulo de acá es 60, ¿no? Triángulo de 60 y 30. A 30 se pone como 1, a 90 se pone el doble. Como el doble es 600, como 1, ¿cuánto será? 300, ¿no? A 30 se pone como 1, a 90 el doble. Y como este es 300, paralela, esta fuerza va a ser igual a ¿cuánto? A 300 newton. Y la otra ya no me interesa, pues ya no me interesa la otra componente, ¿no? Porque esta componente se va a anular ¿con quién? Con la normal. Esta es la componente que lo va a mantener al bloque pegado al plano inclinado, lo jala para acá abajo, ¿no? Acción para abajo, reacción normal para arriba, ¿no? Para acá arriba tenemos la normal,
Bueno, para este caso no necesito la normal, solamente analizo, necesito la fuerza F. Decimos, como la velocidad es constante, existe equilibrio, ¿no? Acuérdense que el equilibrio es cuando la velocidad es cero y la velocidad constante. La sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a cero, fuerzas a un lado del eje X igual a fuerzas hacia el otro lado. Este es el eje X, fuerzas hacia la derecha igual a fuerzas hacia la izquierda. Entonces, esta fuerza tiene que ser igual a ¿cuánto? A 300, ¿no? La fuerza es igual a 300 newton. Y si ya tenemos la fuerza, ya puedo calcular el trabajo, ¿no? Trabajo de la fuerza F. A ver, ¿a qué es igual el trabajo? Pues es igual a la fuerza por la distancia, ¿no? En este caso, el trabajo de la fuerza será la fuerza 300, la distancia que va a subir 1,5 metros, y esto me sale en joule, ¿no? Entonces, 3 por 1,5 sería acá 4,5, ¿no? Por 100 sería entonces 450 joule. Ahí está la respuesta, 450 joule. ¿Tiene alguna pregunta por ahí? Lo que hemos hecho aquí es descomponer el peso, ¿no? El peso ya no está en sus componentes rectangulares. En vez del peso, tenemos esta componente y esta otra componente que sale 300, ¿no? Muy bien, veamos el siguiente problema. No hay preguntitas. A ver. Ya. Aquí vamos a borrar todo también y vamos a resolver este problema. No, estoy en clase. ¿A qué hora vienes? A las 10 que cabe, pues. A ver, vamos a ver. Poner esto un poquito más acá. Un bloque de 10 kilogramos se encuentra apoyado en una pared vertical. Entonces lo que vamos a hacer aquí es dibujar la pared. Ahí está la pared, ¿no? Así la pared rápidamente. Ahí va ya. A ver, un bloque de 10 kilogramos, ponemos acá la masa del bloque, 10 kilogramos, se encuentra apoyado en una pared vertical, ¿no? Determina el trabajo de la fuerza F. Ahí tenemos la fuerza F. Para que el bloque suba a velocidad constante. Muy bien. El bloque se va a mover hacia arriba a velocidad constante. Y si la velocidad es constante, existe ¿qué? Equilibrio, ¿no? Velocidad constante, ¿ah? Muy bien. Ahí está. Ahora, para que suba a velocidad constante hasta una altura de 18 metros, es decir, va a subir, digamos, de acá para acá. De aquí para acá, ¿no? Va a subir, ¿no? Una altura de ¿cuánto? De 18 metros. Bueno, esta es la distancia que va a subir. ¿Sí? Muy bien. Acá me dan el mu 0,3, es el mu cinético, ¿no? ¿Ya?
Bien, acá tenemos mu cinético 0,3. Eso quiere decir que existe fuerza de rozamiento, ¿no? Como el bloque va a subir, la fuerza de rozamiento va a ser para abajo. ¿Está bien? ¿Ya? La fuerza de rozamiento va a ser para abajo. Esta es la fuerza de rozamiento cinético, ¿no? La fuerza de rozamiento cinético. ¿Ok? Muy bien. Ahora, como me están pidiendo el trabajo de la fuerza F, esta es la incógnita, necesito pues calcular la fuerza F. Para eso me dan este dato que la velocidad es constante. Entonces colocamos todas las fuerzas que actúan en el bloque. Acá tenemos su peso, gravedad igual a 10, ¿no? Ahí está, póngalo. ¿Ya? Su peso va a ser igual a ¿cuánto? A 100 newton. Bueno, acá me dan este ángulo 53. Lo que tenemos que hacer en este caso es descomponer pues esa fuerza, ¿no? Porque la fuerza de rozamiento es vertical, el peso es vertical, esta fuerza está inclinada. Entonces, ¿qué hacemos? Lo descomponemos, pues, ¿no? Lo descomponemos para, para, para tener fuerzas verticales y horizontales, ¿ok? Acá tenemos entonces 53. A partir de la cabeza del vector, vamos a trazar paralelas, ¿ya? Aquí trazamos paralela, acá también trazamos la otra paralela, y las componentes van a estar, ¿no? De la intersección de las paralelas, en este caso, a la cabeza del vector. Esta es descomposición por la cabeza, ¿ya? Acá tenemos la otra componente, ¿sí? Ahí está. Bueno, ¿qué pasa con esta fuerza? Pues esa fuerza se va, ¿no? Esta fuerza ya la hemos descompuesto. Tenemos sus dos componentes. Estas son las paralelas, ¿ok? Estas son las paralelas. Ahora, como esta componente está pegada al ángulo, vale, esta componente de aquí vale F multiplicado por el coseno de 53, ¿se acuerdan? Y la otra componente que no está pegado es F por el seno de 53. Entonces analizamos, mira, ¿qué está haciendo esta fuerza? Esta fuerza horizontal, su cabeza está para la izquierda, está empujando al bloque para la izquierda, está tratando que el bloque se meta en la pared. Evidentemente el bloque no se va a meter en la pared. Tercera ley de Newton, acción para la izquierda, reacción para la derecha. Y la reacción entre las superficies en contacto, ¿cuál es? La normal, ¿ya? Entonces analizamos aquí el eje X que estamos viendo, ¿eh? El eje horizontal, ¿no? Evidentemente la velocidad en el eje horizontal es igual a 0. El bloque no se mueve, pues no se va a mover horizontalmente, se está moviendo verticalmente, ¿no? Entonces, ¿qué existe? Equilibrio, ¿no? Equilibrio. Tenemos que la sumatoria de las fuerzas en el eje X es igual a 0, fuerzas hacia la derecha igual a fuerzas hacia la izquierda. Estas dos fuerzas entonces van a ser iguales. La normal va a ser igual a F por el seno de 53, ¿ok? Estas dos fuerzas son iguales. Y si tengo la normal, entonces tengo la fuerza de rozamiento, pues, ¿no? Vamos a calcular la fuerza de rozamiento cinético. A ver, ¿a qué es igual la fuerza de rozamiento cinético? Va a ser igual al mu cinético multiplicado por la normal. Entonces tenemos que la fuerza de rozamiento cinético va a ser igual al mu cinético, que es 0,3 por la normal, que nos ha salido F por el seno de 53. ¿Ok? Ahí está. ¿Ya? Y la normal lo coloco acá. Pues si no sale esto, la fuerza de rozamiento cinético. Ya está. Ahora decimos, vamos a por acá, ¿ya? Como me están pidiendo pues el trabajo de F, necesito calcular la fuerza, pues, ¿no? Para eso aquí tengo estas fuerzas verticales. Ahora analizo en el eje Y. En el eje Y.
en el eje vertical, ¿ya? En el eje Y. A ver, en el eje Y me dicen que la velocidad es constante, ¿sí? Y si la velocidad es constante, ¿qué cosa existe? Existe equilibrio, pues equilibrio, ¿no? Equilibrio. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0 o fuerzas hacia arriba igual a fuerzas hacia abajo, ¿no? Correcto, fuerzas hacia arriba igual a fuerzas hacia abajo, ¿ya? Hacia arriba, ¿qué fuerza vertical? A ver, ¿cuántas fuerzas verticales vemos? En la vertical, la fuerza de rozamiento, el peso y F coseno de 53. ¿Quién apunta para arriba? F coseno de 53. Entonces tenemos que F por el coseno de 53 va a ser igual a las fuerzas hacia abajo. ¿Quién está para abajo? El peso, que es 100 newton, ¿no? 100 newton. ¿Y quién más está para abajo? La fuerza de rozamiento cinético. Muy bien, a ver, coseno de 53, ¿cuánto viene a ser? 3 quintos, ¿no? Va a ser igual a 100 más la fuerza de rozamiento cinético. Pero la fuerza de rozamiento cinético lo tengo acá. ¿Cuánto es? 0,3 por F y por el seno de 53. ¿Ya? Entonces aquí tenemos 3 quintos de F igual a 100 más 0,3 por F, y acá tengo seno de 53 que viene a ser 4 quintos, ¿no? O sea, tenemos que haber 3 quintos de F. Tenemos una ecuación con una sola incógnita, con la incógnita es F. Calculo F, problema resuelto, ¿no? 0,3 por 4, 3 por 4, 12, sería 1,2, ¿no? 1,2 F sobre 5, que está con signo más, pasa al otro miembro con signo menos. Y acá simplemente voy a efectuar esta resta de quebrados homogéneos. Se pone el mismo denominador y se efectúan los numeradores. 3F menos 1,2 va a ser igual a 1,8. ¿Está bien? 1,8F. ¿Igual a quién? Igual a 100, ¿no? Igual a 100, ¿ya? Bien, ahora F, despejamos F. Entonces eso va a ser igual, el 5 que está dividiendo pasa a multiplicar 5 por 100, ¿no? Dividido entre 1,8, ¿ya? Bien, ahora vamos a calcular el trabajo, ¿no? El trabajo de F que me están pidiendo, ¿ya? El trabajo de la fuerza F, ¿no? Ya sabemos que el trabajo, ¿a qué es igual el trabajo? Fuerza por distancia. Muy bien. Entonces el trabajo va a ser igual a la fuerza, que es 5. Bueno, 5 por 100 es 500, ¿no? Entre 1,8 multiplicado por la distancia. Y la distancia me lo dan. ¿Cuánto es? 18, ¿no? 18. A ver, 1,8 va a ser 18 entre 10. 18 con 18 se van. Sobre 10 va a pasar a multiplicar y me va a quedar 5.000 joule. Ese sería el trabajo, ¿no? O si no, multiplicas 500 por 18 y lo divides entre 1,8. Muy bien. Tómale su captura de pantalla, preguntas por ahí. Ya, ya está la captura de pantalla a la 1, a la 2, a la 3. Bien, entonces tienen que practicar la descomposición, ¿no? Simplemente hacer por equilibrio, ¿no? En el eje X y en el eje Y. ¿No? Y trabajar con la formulita, pues, ¿no? Bien, vamos a ver acá el problemita número 6, ¿no? Vamos a borrar todo acá, ¿ya? Eh,
el punto de aplicación, ¿no?, de una fuerza, acá tenemos esta fuerza, donde debe tener su raíz encima, que es igual a ¿cuánto? A 4I más 3J, ¿está bien? Newton. Bueno, en general, una fuerza tiene una componente, pues, en el eje X y tiene una componente en el eje Y, ¿no? Y como puedes apreciar relacionando la componente en el eje X, es decir, f de X vectorialmente, ¿cuánto va a ser? 4i, ¿no? El Newton, ¿sí? El i me da la dirección horizontal, ¿no? Hacia la derecha. Y su módulo viene a ser su valor 4 Newton, sin dirección, ¿no? Ahora comparando acá, entonces f de i, ¿cuánto va a ser? 3j, ¿no? La componente en el eje vertical va a ser igual a 3j Newton. Y este es la x, ¿no? Y el módulo de f de i va a ser entonces 3 Newton. ¿Por qué estoy sacando el módulo? Porque, ¿no?, el trabajo es una magnitud escalar y para calcular el trabajo no necesito pues el I y la J, solamente el valor nada más de la fuerza, ¿ya? Muy bien. Entonces, el punto de aplicación de esta fuerza se desplaza desde el origen de coordenadas, dice de aquí hasta el punto 5,05 para la axis, o sea, hasta acá, ¿ya? Todo esto va a ser el traslado, ¿ok? A lo largo de la trayectoria que se muestra. Hay el trabajo por F, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar la fuerza, ¿no? Voy a con rojito porque no importa, mejor. Ya, ahí tenemos la fuerza F, esta es la fuerza F vectorial, ¿no? Y esta fuerza F vectorial tiene una componente en el eje X y una componente en el eje Y, ¿no? Entonces, simplemente aquí vamos a descomponer la fuerza, trazando paralelas, ¿no? Paralelas. Y vamos a tener una componente, a ver, voy a tomar mejor aquí el valor de la, o sea, el módulo de la fuerza, ¿ya? Esta fuerza tiene una componente horizontal, solamente quiero ver el módulo, ¿ya? Una componente horizontal y una componente vertical, ¿sí? Esta componente horizontal es f de x, cuyo módulo pues es 4 newton, ¿no? 4 newton. Y la componente vertical f de y, cuyo módulo es 3 newton. ¿Qué pasa con f? Bueno, f se va a cancelar, ¿no? O mejor dicho, lo hemos descompuesto, ¿no? ¿Está bien? Y tenemos sus dos componentes. Ahora, si me están pidiendo el trabajo, ¿no? Nos piden el trabajo de la fuerza F, entonces digo, bueno, el trabajo de esa fuerza va a ser el trabajo provocado por su componente horizontal más el trabajo provocado por su componente vertical, ¿ya? Muy bien. Entonces con eso calculamos rápidamente, ¿ya? A ver, el trabajo provocado por la fuerza F va a ser el trabajo provocado por su fuerza horizontal, que va a ser fuerza horizontal por la distancia horizontal que avanza. ¿Qué distancia está avanzando aquí? De aquí hasta acá, ¿no? Está avanzando una distancia horizontal de este punto a este punto. ¿Cuánto será? 5 metros, ¿ya? Entonces aquí vamos a ponerle por D sub X. Ahora, el trabajo de f de i, cuando, mira, f de i, ya olvídate de f de x, ya, o solamente ve la fuerza f de i. Cuando f de i es vertical y cuando la fuerza actúa toda esta trayectoria de este punto, digamos, vamos a ponerle acá, este punto es el punto o el origen de coordenadas hasta a B y a C. Cuando va de O a, ¿entendió? Como la fuerza es vertical, solamente vamos a tomar la distancia vertical.
Y esta distancia vertical, o sea, en el eje Y, ¿cuánto es? De 0 a 2, 2 metros, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tener una suma. ¿Por qué razón? Ahorita te explico por qué. Entonces, aquí va a ser FI, ¿no? Fuerza por su distancia vertical, ¿ya? Positivo. ¿Por qué positivo? Porque está en el mismo sentido del movimiento, ¿no? Va para arriba. El movimiento de O a A es hacia arriba, ¿no? El movimiento es hacia arriba. Y la fuerza está hacia arriba también. Entonces el trabajo es positivo. De A a B, como esta fuerza es vertical y esta distancia es horizontal, pues la fuerza no va a producir trabajo. Acuérdense que cuando la fuerza es perpendicular al movimiento, no produce trabajo. Pero cuando va de B a C, ojo, de B a C, la fuerza es vertical hacia arriba. Y la distancia vertical que va a bajar aquí, ¿cuánto es? También va a ser 2 metros, pues, ¿no? ¿Sí o no? De acá para acá, esta distancia que va a bajar también es 2 metros. O sea, decimos, esta distancia vertical aquí, ¿no? La distancia vertical también va a ser 2 metros, pues. ¿Sí o no? 2 metros, ¿ya? Pero el movimiento, cuando va de B a C, el movimiento es para abajo y la fuerza está para arriba. ¿Qué trabajo realiza una fuerza que tiene sentido contrario al movimiento? Pues realiza un trabajo negativo. Va a ser la fuerza FI por la distancia de su I negativo. Y como es la misma distancia, esto se va a anular. ¿Sí o no? Se anula. La misma fuerza, la misma distancia, ¿no? Se anula. ¿Correcto? Porque este es negativo, porque la fuerza está para arriba, el movimiento es hacia abajo. Por eso este trabajo, en este trechito de acá, el trabajo de la fuerza va a ser negativo, ¿no? Entonces, el trabajo de F solamente va a ser la fuerza, la componente horizontal, que es igual a 4 newton, por la distancia que avanzó, que es 5, y 4 por 5, ¿cuánto es? 20, ¿qué cosa? Joule. 20 joules, ¿ya? Esta sería la respuesta. La respuesta en este problema es 20 joules. Bien, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? El problema es teórico. La fuerza que tiene sentido contrario al movimiento produce trabajo negativo. Bien, continuamos entonces, continuamos. A ver, también acá corregido el problema, ¿ya? A ver, la fuerza variable en módulo depende de la posición de acuerdo a esta ley. Así debe ser el problema, ¿ya? A ver, esa fuerza variable va a depender de su módulo, va a depender de esta ley, o sea, de esta ecuación. F de X va a ser igual a 3X menos 2, donde F y X están sus unidades en el sistema internacional, o sea, la fuerza en newton y la distancia en metros. Determina el trabajo de esta fuerza variable, porque va a ser una fuerza variable debido a que va a depender de la posición cuando se desplaza desde X igual a 6 hasta X igual a 10, ¿ya? Entonces decimos acá, a ver, para X1 igual a 6 metros. Veamos cuánto será la fuerza. Entonces tenemos que la fuerza F1 va a ser 3 por X. Donde veo X le pongo su valor que me están dando acá, ¿no?
menos 2, 18 menos 2, 16. Entonces la fuerza F1 va a ser 16 newton. Ahora, para la posición, cuando el cuerpo está en la posición de 10 metros, ¿cuánto será la fuerza? La fuerza F2 va a ser igual a 3 por X, pero X ahora vale 10, lo reemplazo nada más, ¿está bien? Entonces tenemos que para esta posición de 10 metros, la fuerza va a ser 28 newton. Es una fuerza variable. ¿Y cómo calculo el trabajo de esa fuerza variable? Ya hemos visto en la teoría, el trabajo de una fuerza variable se va a calcular en una gráfica, ¿no? Fuerza versus distancia, ¿no? Entonces, trazamos la gráfica, ¿ok? Trazamos la gráfica, acá tenemos la fuerza en newton, acá, la fuerza en newton, en el eje de las ordenadas, y aquí la distancia en metros, ¿no? Entonces, para X igual a 6 metros, ¿dónde estamos? Aquí. Para X, ¿no? X1 igual a 6 metros. Tenemos que la fuerza, ¿cuánto va a ser? 16 newton. Entonces aquí tenemos un punto en la gráfica. Ya sabes ubicar un punto en el plano cartesiano, ¿no? Traza las paralelas. Ahí tenemos ese punto, ¿ya? Ahora, para X igual a 10, bueno, supongamos que sea por acá, ¿ya? Entonces tenemos acá X2 igual a 10 metros. La fuerza va a ser ¿cuánto? 28 newton. Vamos a suponer que sea por acá, 28 newton, ¿no? Entonces simplemente trazamos las paralelas para ubicar ese punto, pues, ¿no? Ahí está. Ahí. Entonces, para X igual a 6 metros, tenemos que la fuerza es 16 newton. Tenemos este punto de la gráfica, ¿ok? Y para X igual a 10 metros, la fuerza es 28 newton. Tenemos este otro punto de la gráfica. Uniendo esos dos puntos me da una recta. Eso, pero ¿cómo? La gráfica de esta fuerza es una recta. ¿Cómo sabe que la gráfica es una recta? Sabemos que la gráfica es una recta porque el exponente de la variable es igual a 1. Entonces su gráfica es una recta. ¿Está bien? Si el exponente de la variable, a ver, esto deben saberlo por matemáticas, ¿no? Si el exponente de la variable fuese 2, entonces la gráfica sería una parábola. ¿Está claro? ¿Ya? Una parábola. Si es 3, bueno, es una curva ya un poquito más compleja, ¿no? Una curva así, por ejemplo, ¿no? Algo así, ¿ya? Muy bien. Entonces, por ahora, si X es igual a 1, la gráfica es una recta. Por eso hemos dibujado acá una recta, uniendo esos dos puntos. Dijimos que debajo de esta recta se ha formado una figura geométrica. ¿Qué figura es esta? Pues es un trapecio, ¿no? Entonces, el trabajo de esa fuerza variable va a ser equivalente al área de esta figura que se ha formado acá, que es un trapecio, ¿no? Muy bien. El área del trapecio, que es igual, semisuma de las bases, base mayor más base menor, dividido entre 2 y multiplicado por la altura. La base mayor, este es 0, ¿no? De 0 a 28 tenemos que la base mayor va a ser 28. De 0 a 16 la base menor es 16. Y la altura está de aquí para acá. 90 a 90. Acá tenemos la altura de 6 a 10. La altura va a ser 4. Muy bien. Entonces con eso calculamos el área, ¿no? El área de este trapecio va a ser igual. Base mayor 28, base menor 16, dividido entre 2 y multiplicado por la altura. Ya. La altura, ¿cuánto es? 4, ¿no?
Bueno, entonces el área va a ser igual, a ver, acá sería 44, 4 entre 2 sería 2, entonces el área nos está saliendo acá 88, pero el área, ¿no? El área es equivalente al trabajo, entonces tenemos que el trabajo de esa fuerza va a ser igual a ¿cuánto? A 88 joule, de esa fuerza variable, ¿ya? La respuesta sería la C. Muy bien, tomen la captura de pantalla a la 1, a la 2, a la 3. Veamos la siguiente entonces, estimados alumnos. Voy a tomar la captura de pantalla. No tienen preguntas. Ahí está. Vamos a borrar aquí y vamos a resolver este problemita, ¿ya? A ver, una máquina es fabricada con 600 watts. Profesor, Sí, dime. sigue la captura. No ¿Cómo? puedo, no Ya, puedo marcar. ya, ahorita termino esto y regreso, ¿ya? No te preocupes, regreso. Gracias. Préstate. Una máquina es fabricada con 600 watts. Bueno, aquí lo que quiere decir el problema es que la máquina está fabricada para que trabaje con 600 watts. Es decir, la potencia entregada a esa máquina debe ser 600 watts para que pueda trabajar. Si su eficiencia es del 50%, ¿qué fuerza ejerce en Newton cuando arrastra un cuerpo con una rapidez constante de 10 metros por segundo? ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá tenemos este cuerpo, ¿no? Y lo va a arrastrar con una fuerza, ¿no? Una fuerza F. ¿Qué fuerza? Dice, entonces me están pidiendo calcular esta fuerza cuando va a arrastrar a este cuerpo con velocidad constante, ¿no? Con velocidad constante, ¿ah? Con velocidad constante de, ¿cuánto dice? 10 metros por segundo, ¿no? 10 metros por segundo. Muy bien. A ver, bueno, el trabajo realizado por esta fuerza sobre este cuerpo es la potencia útil, ¿no? Porque es el trabajo útil que va a hacer en arrastrar este cuerpo, ¿ya? Entonces, como me dan la potencia entregada, me dan el factor de eficiencia, vamos a calcular la potencia útil, ¿no? Entonces calculamos aquí la potencia útil con la formulita que hemos visto del factor de eficiencia. El factor de eficiencia es igual a la potencia útil entre la potencia entregada multiplicado por el 100%. ¿Ya? Entonces tenemos que el factor de eficiencia aquí va a ser del 50%. La potencia útil quiero calcular. La potencia entregada es 600 watts y por el 100%, ¿no? Entonces 50, tanto por ciento con tanto por ciento se van, ¿no? 50, acá queda 1 y acá sería 2, ¿no? El 600 pasa acá a multiplicar, sería 600 watts, el patito va a pasar a dividir y esto viene a ser la potencia útil. Entonces tenemos que la potencia útil, ¿cuánto va a ser? 300 watts. Ahora, cuando una fuerza desplaza a un cuerpo a velocidad constante, tenemos en este caso que la potencia es igual a ¿qué? A la fuerza por la velocidad, ¿se acuerdan? La potencia, fuerza por la velocidad, que aquí se pone el valor de la velocidad. Pero ¿qué potencia es esta? Es la potencia útil, porque es el trabajo que está haciendo la fuerza, el trabajo útil que está haciendo, ¿no? ¿Cuánto es la potencia útil? 300 watts. La fuerza es F y la velocidad pues es 4, ¿no? Perdón, es 10. La velocidad es 10, ¿no? Entonces va una bolita y nos queda que la fuerza es igual a ¿cuánto? A 30 newton. La respuesta sería la C, ¿ya? Muy bien, tomen la captura de pantalla rápidamente a ver. A la 1, a las 2, a las 3, a las 4. Acuérdense que la potencia útil
es el trabajo útil que hace la máquina o la fuerza en este caso, ¿no? ¿Cuál es el trabajo útil? En arrastrar este cuerpo a velocidad constante de 10 metros por segundo. Es por eso que aquí, con estos datos, calculamos la potencia útil, utilizando la formulita del factor de eficiencia. Y sería la potencia desarrollada por esta fuerza, que viene a ser, cuando la velocidad es constante, viene a ser fuerza por velocidad. Reemplazamos la potencia útil, la fuerza, la velocidad que es 10, o sea, el módulo de la velocidad, y nos sale que la fuerza es 30. Bien, ahí está, señorita, sácale captura de pantalla rápidamente. Gracias, profesor. Porque aquí que el área es equivalente pues al trabajo, ¿no? Muy bien, veamos entonces ahora el problemita número 9, ¿ya? A ver, no moleste. Ya. Bien. Bueno, como ya se nos está yendo la hora, ¿no? No voy a borrar nada, ¿ya? Aquí. Mediante una fuerza F, esta fuerza que está acá, se hace deslizar una plataforma de 10 kilogramos sobre una superficie horizontal lisa con rapidez constante de 4 metros por segundo. ¿Ah? Muy bien. Si la potencia desarrollada por F es de 720 watts, determine la fuerza en Newton. A ver, la potencia que está desarrollando la fuerza es 720 watts. Pero hemos visto que la potencia, ¿a qué es igual la potencia? La potencia es el trabajo sobre el tiempo. Y también sabemos que trabajo es igual a qué? Fuerza por distancia. Pero para que la fuerza haga trabajo, tiene que estar en la dirección del movimiento, ¿no? Igualito, pues para que exista potencia, el trabajo de la fuerza tiene que estar en la dirección del movimiento, ¿no? Entonces, el movimiento acá es horizontal. Como esta fuerza no es horizontal, entonces toda esta fuerza no realiza trabajo, sino su componente horizontal. Entonces lo descomponemos, ya sabes descomponer, ¿no? ¿Está bien? Y tenemos acá esta componente, que va a ser igual, como está pegada al ángulo, F por el coseno de 37. Esta es la que va a producir trabajo, y ese trabajo va a producir una potencia, ¿no? Ahora, como la velocidad es constante, la potencia es fuerza por la velocidad. ¿Qué fuerza? Esta, pues la que tiene la dirección del movimiento. La potencia es 720, la fuerza es F coseno de 37, ¿no? Y la velocidad es igual a 4. ¿Cuánto es el coseno de 37? 4 quintos. 4 por 4, 16. Está multiplicando, pasa dividiendo. El 5 va a pasar acá a multiplicar, ¿no? Entonces sería 720 entre 16 por 5. ¿Cuánto nos da? 225 newton. ¿No? La respuesta 225 newton. Acuérdense que cuando la velocidad es constante, la potencia es fuerza por la velocidad, ¿no? Y la fuerza que vas a tomar para el trabajo, la potencia, es la que tenga la dirección del movimiento, ¿no? Movimiento horizontal, la fuerza que produce trabajo y potencia es esta fuerza horizontal. Pónganle ahí captura de pantalla si tienen alguna preguntita. A ver, estimados alumnos, ¿hay alguna pregunta por ahí? ¿Algo que no hayan entendido? A ver, dígame, estoy explicando muy rápido o muy lento, no sé. Díganme ustedes. A ver, ¿cuánto falta? Ya, vamos a explicar este problema que es un poquito más complicado, ¿ya? ¿Puede cerrar? Muy bien. A ver, unos segundos.
Muy bien, estimados alumnos, a ver, vamos a poner esto por acá. A ver, vamos a borrar todo, ¿ya? A ver, vamos a ver. Dice, una fuerza, ¿no? Una fuerza tiene que tener su raíz encima, acá no le han puesto, es igual a 8I más 6J newton, ¿no? Ya sabes que esta fuerza pues tiene una componente horizontal y tiene una componente vertical, ¿ok? ¿No? Entonces, comparando, igualito que hemos hecho en el otro problema, la componente horizontal, ¿no? Vectorialmente va a ser 8i y newton, ¿no? Y su módulo, pues, es 8 newton. Y acá comparando la componente vertical, F de I, vectorialmente va a ser 6J, ¿no? Newton. Y su módulo va a ser ¿cuánto? 6 newton. Muy bien. Esta fuerza se aplica a un bloque de peso 16 newton. Bien, entonces aquí vamos a colocar el peso del bloque en una pista horizontal, dice, ¿no? Entonces vamos a trazar aquí la pista horizontal, ¿ya? La fuerza es esta de acá. Vamos a colocar esta fuerza así, a ver. Pero esta fuerza, ¿no? F va a tener una componente horizontal y una componente vertical. Ya sabes, para eso tienes que descomponer la fuerza, ¿no? Lo descomponemos. Ahí está. Aquí vamos a trazar, ¿no? Paralelas y vamos a tener dos componentes, ¿no? Acá tenemos una, vamos a ponerlo con qué color, a ver, con blanco, a ver. ¿Ya? Acá tenemos una componente horizontal, ¿ya? Una componente horizontal, esta que viene a ser F de X, ¿cuánto hemos calculado? 8 newton, ¿no? Tenemos que utilizar acá, como les digo, solo el módulo, ¿no? El módulo. Y aquí la componente vertical, F de I que tiene un módulo de ¿cuánto? De 6 newton. ¿Está bien? Muy bien. El bloque tiene un peso, dice, de 16 newton. 16 newton, ¿ok? Muy bien. Y como verán, mu 0,2 es el coeficiente de rozamiento. Evidentemente esta fuerza lo está jalando a bloque hacia la derecha. Entonces la fuerza de rozamiento va a ser para la izquierda. ¿Está bien? Y esta fuerza de rozamiento es mu por la normal, ¿no? Peso para abajo, reacción normal para arriba, ¿no? Para acá arriba colocamos entonces la normal y vamos a calcular primeramente esa normal, ¿no? Para eso decimos en el eje Y, ¿no? En el eje Y. A ver, vamos a calcular aquí la normal. En el eje Y, la velocidad es igual a 0, ¿sí o no? La velocidad es igual a 0. ¿Está bien? Entonces ya sabemos que existe, pues, equilibrio, ¿no? Por equilibrio, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, fuerzas hacia arriba igual a fuerzas hacia abajo. Hacia arriba vemos la normal y 6 newton. La normal más 6 newton. Y hacia abajo veo 16 newton. Entonces la normal va a ser igual a 10 newton. Y si ya tenemos la normal, tenemos la fuerza de rozamiento cinético. ¿A qué es igual la fuerza de rozamiento cinético? La fuerza de rozamiento cinético va a ser igual al mu cinético por la normal, ¿no? La fuerza de rozamiento cinético, el mu cinético me lo están dando 0,2
La normal es igual a 10, entonces esa fuerza de rozamiento cinético va a ser 2 newton. Esta de aquí es 2 newton. ¿Ya? Dice hallar la eficiencia. La eficiencia se supone de la fuerza que está jalando al bloque, ¿no? Entonces, el factor de eficiencia. Nos están pidiendo el factor de eficiencia, ¿no? El factor de eficiencia, a ver, viene a ser la potencia útil entre la potencia entregada por el 100%, ¿no? Entonces, esta fuerza va a desplazar al cuerpo una cierta distancia, ¿no? De aquí para acá lo van a desplazar una cierta distancia, ¿ok? Y se va a demorar de aquí para acá un cierto tiempo, ¿no? Un cierto tiempo, ¿ya? Acuérdate que la potencia, ¿no? Es trabajo sobre el tiempo, pero trabajo es fuerza por distancia sobre el tiempo. Entonces, voy a utilizar esta formulita. A ver, la potencia útil, la potencia entregada primero. La potencia entregada solamente voy a tomar en cuenta las fuerzas en la dirección del movimiento, que es la que van a producir trabajo y van a producir potencia. 8, ¿no? Entonces la potencia entregada es 8 por D sobre T. ¿Está bien? La potencia perdida es lo que hace la fuerza de rozamiento. ¿Está bien? Entonces la potencia útil va a ser 8 menos 2, ¿no? O sea, 6. 6 newton va a provocar la potencia útil. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces el factor de eficiencia viene a ser potencia útil 6D sobre T sobre potencia entregada 8D sobre T. ¿Por cuánto? Por el 100%, pues, ¿no? Entonces, con gran alegría veo que D sobre T se cancela, ¿no? 6 entre 8 viene a ser 0,75. Por 100 sería 75%, ¿no? Entonces, el factor de eficiencia de la fuerza que está provocando pues el movimiento va a ser del 75%. ¿Está bien? Esa es lo que utiliza, pues, ¿no? Acuérdense, bueno, la potencia perdida va a ser 2, ¿no? Porque la fuerza de rozamiento hace perder potencia, pues, ¿no? Y la potencia útil va a ser la diferencia. 8 menos 2, ¿cuánto es? 6. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Se entendió, estimados alumnos? A ver, preguntas. Sí, profesor, se entendió. Ya, muy bien, estimados alumnos. A ver qué horas son. Falta un minuto, no pensaba terminar. No, verdad que no pensaba terminar, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a jalar esto para aquí. Ya. A ver, ahí está. Muy bien. ¿Ya tomaron captura de pantalla? Ah, ya, todavía no se vayan, jovencitos, todavía no se vayan. Lo que me he olvidado es bajar la lista, carambitas. Ya, como falta un minuto, vamos a bajar la lista, ¿ya? Dejar la lista de asistencia. Pero me hace recordar, ¿eh? Ya, está descargando, un ratito, todavía no se vayan. Estamos en la hora, ¿no? Estamos en la hora de término de clase. Ahí va a descargar la lista. Muy bien. Muy bien, se descargó. Bien, estimados alumnos, muchas gracias por escucharme. Nos vemos, jóvenes, nos vemos. Suerte, cuídense. Buen fin de semana. Sigan estudiando. Coman su pescadito, su manzanita, que tiene bastante fósforo, que nos ayuda ¿no? a retener lo que estamos estudiando. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Suerte, cuídense. Hasta luego, profesor. ¿No? Y Catherine, los demás alumnos no quieren despedirse. Nos vemos. Hasta Suerte. luego, profesor. Muy bien, cuídense bastante.